Muy buenos días, estimados colegas. Siendo las 8:39 de la mañana del día 12 del 2021. Estamos ya cerca a la Navidad. El día de hoy vamos a ver un nuevo estadístico que es la prueba T, la prueba T de Student, para encontrar lo que es el planteamiento de la hipótesis. Si esa hipótesis que nos planteamos es real o no, ¿no? O es contradictorio a lo que pensamos. Para ello voy a compartir mi pantalla. Muy bien, estamos viendo el PPT, ¿no? Por favor, ¿me confirma? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Maestría en Educación, mención docencia universitaria. Estamos en el tema 10. Estadística aplicada a la investigación científica, es la asignatura. Continuamos con la unidad 3, las pruebas paramétricas y no paramétricas. Esta vez vamos a ver la prueba de T de Student. Al culminar la sesión, cada uno de nosotros seremos capaces, digamos, de usar el SPS para hallar la prueba de T de Student para dos muestras independientes. Entonces, la prueba T de Student para muestras independientes. Recuerden que también vamos a ver la prueba de T de Student para dos muestras correlacionales. Eso vamos a ver la siguiente semana. ¿Qué es la prueba T o T de Student? Dice, es una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medias. Sí, quiere decir que en esos dos grupos sí hay una diferencia significativa en sus medias. Entonces, de eso se trata de comprobar la prueba de T de Student. Tenemos un símbolo que es una T. Símbolo matemático o símbolo estadístico, podemos decir, ¿no? Tenemos acá un ejemplo, nos vamos directo con un ejemplo para poder comprender mucho mejor este estadístico, la prueba T de Student. Observamos ahí en el gráfico lo siguiente. Tenemos una universidad que está capacitando a dos grupos, mejor dicho, dos universidades que está capacitando a dos grupos de usuarios o personas o individuos. Tenemos un grupo de la Universidad de Filadelfia y otro grupo de la Universidad Ciudad de Obregón. Entonces, estas dos universidades, cada uno independientemente está capacitando a 15 personas. Lo que se va a hacer, la comparación de estos dos grupos. Digamos, en un mismo momento se va a aplicar una evaluación y ver, ¿no? ¿Cuál de los dos difiere, digamos, de una manera significativa con respecto a sus medias en una variable? Dice, la prueba T de Student se utiliza para evaluar si dos grupos difieren de manera significativa, recuerden esta palabra siempre, de manera significativa, respecto a sus medias en una variable. Para ello tenemos que realizar, digamos, la prueba de hipótesis, de la cual que consiste en varias etapas o varios pasos. Paso 1 es la redacción de la hipótesis. O sea, la hipótesis que se plantea el investigador. Puede ser la hipótesis general o la hipótesis específica.
Dice, en este caso, la hipótesis del investigador. Dice, el promedio de las calificaciones en el examen de certificación de los empleados en la Universidad de Filadelfia es mayor que la de los empleados en la Universidad de Ciudad de Obregón. Eso es lo que se plantea el investigador. Dice que el promedio de los que se capacitan en la Universidad de Filadelfia es mayor de lo que se capacitan en la Universidad de Ciudad de Obregón. Eso es lo que dice el investigador. Para ello, entonces, tenemos o planteamos la hipótesis alterna y la hipótesis nula. Decimos entonces que la hipótesis alterna existe una diferencia significativa entre la media de calificaciones del grupo de Filadelfia o de la Universidad de Filadelfia y la media de calificaciones del grupo de la Universidad de Ciudad de Obregón. O sea, acá hay una diferencia significativa positiva en hipótesis alterna. Y en hipótesis nula, plantea que no existe una diferencia significativa, o es negativo, digamos, ¿no? Pues tenemos las dos diferencias. De acuerdo a cómo se plantea el investigador, entonces planteamos la hipótesis alterna y la hipótesis nula. ¿Existe una diferencia significativa? No existe una diferencia significativa entre las calificaciones de las dos universidades. Ese es el primer paso. Es redactar, o sea, redactar la hipótesis. El segundo paso es determinar el valor de alfa. El valor de alfa es, digamos, el margen de error que se pone o se toma en cuenta al aplicar el SPS. Entonces, el alfa, o el margen de error, o el p-valor, o la significancia también, va a ser igual al 5%. Y este 5% es igual a 0.05. Repito, el alfa es lo mismo que hablar del p-valor, es lo mismo que hablar de margen de error, es lo mismo que la significancia. Esto va a ser igual a ¿qué? Al 5%. Y eso es igual a 0.05. Ese es el segundo paso que ya hemos determinado, digamos, cuánto debe ser el margen de error, en este caso alfa. Tercer paso, tenemos que seleccionar, digamos, la prueba estadística. ¿Qué estadísticos vamos a hacer uso, digamos, para aplicar, digamos, o para encontrar la diferencia significativa en esa hipótesis? Esto lo vamos a ver en Word para explicarle mucho mejor. El paso 4 ya es aplicar la prueba de normalidad. Eso ya hemos aplicado, digamos, o trabajado las 2 semanas anteriores. Uno que es la prueba de Kolmogorov-Smirnov, cuando es mayor, o sea, la muestra es grande, quiere decir mayor a 30 individuos, y la prueba de Shapiro-Wilk, cuando es menor a 30 individuos. Entonces, uno de los dos tenemos que aplicar de acuerdo a la base de datos que tenemos. Luego de la prueba de normalidad, aplicamos la igualdad de varianza, o la prueba de Levine, ¿no? Esta igualdad de varianza es para corroborar si las varianzas entre los dos grupos son iguales, digamos, ¿no? Luego de ello, en el quinto paso ya es la decisión estadística. Para la decisión estadística tenemos que calcular el p-valor de la prueba T-de-Student. En este caso, ese valor o ese p-valor va a ser de acuerdo a este criterio que estamos planteando. Entonces, eso ya lo vamos a ver aplicando el SPS y explicando paso por paso. Entonces, todo este procedimiento que estamos viendo, hasta el paso 5, tenemos que realizar para poder encontrar, digamos, o elegir, o digamos, de acuerdo al resultado, si tomamos en cuenta la hipótesis alterna o tomamos en cuenta la hipótesis nula. Tenemos la base de datos, una base, como habíamos dicho al principio, que en 2 universidades se capacitan, se actualizan las personas, digamos,
para que luego después la empresa donde va a ir, donde va a estar trabajando, donde va a ser evaluado, en el mismo momento le toman un examen y son los resultados de ese examen, ¿no? Mayor puntaje es 100, mínimo 0, digamos, de esa evaluación. Luego aplicamos el SPS para encontrar, digamos, los diferentes estadísticos que hemos visto. Muy bien, tenemos el trabajo práctico 10, que es hallar la prueba de T-Student, haciendo uso del SPS, para contrastar una hipótesis para muestras independientes. Entonces, cuando habla de muestras independientes, entonces tenemos que tener una base de datos parecido a ello, ¿no? Ahora, para su trabajo, pueden utilizar esta misma base de datos que estamos mostrando, pero las calificaciones pueden modificar o pueden crear otros similares, ¿no? Ya ustedes determinen para poder encontrar o hallar la hipótesis que se plantea un investigador. Muy bien, vamos entonces con la prueba de hipótesis. Voy a maximizar para que puedan observar mucho mejor. Decíamos entonces, para la prueba de hipótesis, primero es redactar la hipótesis, ¿no? Tenemos la hipótesis del investigador, que decíamos que es el promedio de las calificaciones, en el examen de certificación de los empleados en la Universidad de Filadelfia es mayor que los empleados de la Universidad de Obregón. Eso es lo que se plantea el investigador. Él se plantea eso. Ahora, luego de ello, entonces, encontramos o redactamos la hipótesis alterna y la hipótesis nula. En la hipótesis alterna nos planteamos una redacción positiva, donde dice, existe una diferencia significativa entre la media de calificaciones del grupo de la Universidad de Filadelfia y la media de calificaciones del grupo de la Universidad Ciudad de Obregón. Existe una diferencia significativa. En la hipótesis nula se plantea, no existe una diferencia significativa entre las medias de calificaciones del grupo de la Universidad de Filadelfia y la media de calificaciones del grupo de la Universidad Ciudad de Obregón. Ahí nos planteamos entonces estas dos hipótesis. Hipótesis nula, hipótesis alterna. No, alterna, disculpe, y hipótesis nula. Ese es el primer paso. Segundo paso, como hemos dicho, tenemos que identificar o determinar cuánto va a valer alfa. Entonces, alfa decimos que es el 5%, que es igual a 0.05. Alfa viene a ser el margen de error. Tercer paso es identificar, o sea, qué estadísticos vamos a hacer uso, digamos, ¿no? Vamos a elegir, digamos, la prueba estadística que vamos a hacer uso. Para ello tenemos que analizar este cuadro. Ya. Mejor para cuadrar. Listo. Vamos a analizar este cuadro, entonces, esta tabla. Primero, hablamos de variables fijas. Lo primero, tenemos que ver si es un estudio transversal o es un estudio longitudinal. La evaluación o el examen a los empleados que están, digamos, que van a ser evaluados, ¿se va a dar en un mismo momento o se va a dar paulatinamente durante una semana, 2 semanas, 3 semanas? De acuerdo digamos, a lo planteado, digamos, al principio, el cuadro nos dice que a los empleados va a ser evaluado en un mismo momento a todos ellos. Si va a ser evaluado en un mismo momento a todos ellos, entonces será un estudio transversal. Hablar entonces de estudios transversales quiere decir, es como tomar una fotografía en un instante y lo que sale en esa fotografía es lo que se ha encontrado. Entonces, a ello se llama estudio transversal. ¿Qué más? Tenemos un grupo, tenemos dos grupos
o más de dos grupos. En este caso tenemos dos grupos. El grupo primero de la Universidad de Filadelfia y el otro, el grupo de la Universidad Ciudad de Obregón. Entonces tenemos dos grupos para poder trabajar. Entonces, si tenemos dos grupos, entonces nos vamos a encontrar en este, digamos, cuadro horizontal. Voy a pintarlo para verlo mejor. Acá. Listo. O sea, nos encontramos en esta, digamos, línea, ¿no? En esta fila. ¿Cuál de ellos ahora será, digamos, el estadístico que vamos a tomar en cuenta? Ahora nos vamos a la variable aleatorio. ¿Será una prueba no paramétrica o será pruebas paramétricas? ¿Cómo identificamos eso? Entonces, observamos el instrumento. ¿Es dicotómica? No. ¿Es politómica? No. ¿Existe un orden en ello? No. ¿Es numérica? Las variables sí son numéricas, ¿sí? Porque son valores del 0 hasta, en un intervalo del 0 hasta el 100. Entonces son numéricas. Al ser numéricas, no son pruebas paramétricas. Si son paramétricas, entonces seleccionamos de esta manera y decimos la intersección de la fila con la columna, nos quiere decir que el estadístico que vamos a hacer uso es la T de student. Vamos a cambiar de color. Va a ser el T de student para muestras independientes. De esa manera tenemos que analizar, digamos, la elección de la prueba estadística, este cuadro. Entonces ya tenemos, digamos, elegido la prueba estadística que vamos a hacer uso para la base de datos que tenemos, de la evaluación que se ha hecho a los estudiantes o a la capacitación que ha dado la universidad. Continuamos. Paso 4. Voy a descender un poco. No. Paso 4. Paso 4 es ya la lectura del p-valor. ¿Cuánto vale cada uno, digamos, cada uno de la significancia, ¿no? En este caso vamos a ver primero la prueba de normalidad. Para aplicar la prueba de normalidad, para encontrar, digamos, si esa base de datos es normal o es paramétrica o es no paramétrica, ¿no? O es normal o no tiene no es normal, no podemos decir, sino no cumple una normalidad. Entonces, para ello, vamos a aplicar el SPS. Vamos a hacer uso de ello, entonces voy a abrir el SPS, tengo acá. Voy a abrir mi base de datos. Como acá tenemos tres columnas. La primera columna es de los individuos que han sido evaluados. En total tenemos 30. En la segunda columna son las universidades. Tenemos la Universidad de Filadelfia y la Universidad de Ciudad de Obregón. Y en la tercera columna son las evaluaciones, los resultados de la evaluación de cada uno de ellos. Entonces voy a seleccionar toda esta base de datos. Voy a copiar y me voy al SPS. Control B. Muy bien. Me voy a vista de variables. Acá. Decimales, 0. Abajo también, 0. La primera variable es, digamos, de acuerdo a nuestra base de datos, es individuo. Entonces, nuestra primera variable es individuo. Nuestra segunda variable es universidad. Universidad. Tercera variable
es calificación. Calificación. Observamos acá en la segunda variable. La segunda variable, que es universidad, si nos vamos a vista de datos, viene a ser dos grupos, ¿sí o no? El primer grupo, que está en la parte superior, los 15 primeros, y el segundo grupo, los 15 siguientes. Viene a ser dos grupos. Entonces, este viene a ser un grupo, entonces, pero acá dice cadena. Vamos a cambiar, vamos a colocar a numérico, ¿ya? Aceptar. Porque si permanece en cadena, el SPS va a salir un error, ¿ya? Porque automáticamente cuando hemos copiado se ha pasado, digamos, a tipo cadena. Pero al aplicar, digamos, las funciones de SPS, sale error. Entonces lo pasamos a numérico. Los tres que queden numérico. La anchura, tenemos estos mismos valores. Los decimales hemos eliminado o hemos disminuido a 0. La etiqueta, tenemos acá etiqueta. Etiqueta vamos a poner universidad. En valores, como es un grupo, recuerden que en la sesión 3 creo que hemos visto, cuando es un grupo, digamos, tenemos que definir cada uno de los grupos. Entonces los valores decimos acá. 1, vamos a copiar lo que dice acá, Universidad de Filadelfia, control C, control V, 2, va a ser la otra universidad, control C, control V, añadir. Y ya estamos definiendo cada uno, estamos etiquetando a cada uno de ellos, aceptar. En los otros casos, queda tal como está. Luego, perdidos, ninguno, columnas, tal como está, alineación a la derecha. Acá, la primera, individuo, sigue siendo nominal, ¿ya? Individuo, estamos 1, 2, 3, estamos nominando cada uno de los individuos. Aquí en universidad también sigue siendo nominal. En calificación, si viene a ser escala, porque estamos hablando de un intervalo, ¿no? De 0 a 100, viene a ser escala. Muy bien, ya tenemos entonces, ya, digamos, programado, podríamos decir, los datos del SPS. Ahora sí nos vamos ya a aplicar la prueba de normalidad. Nos vamos a analizar estadístico descriptivo, explorar. Listo. Donde dice lista de dependientes, ahí subimos lo que son las calificaciones. Donde dice el grupo que es la universidad, bajamos acá donde dice lista de factores. Vamos acá, el estadístico, ahí está 95%, continuamos el gráfico, acá activamos la prueba de normalidad, gráfico con prueba de normalidad. Estamos encontrando la prueba de normalidad, ¿correcto? Ese es nuestro objetivo. O sea, la prueba de normalidad para encontrar el p-valor. Eso es lo que estamos trabajando en este momento. Tenemos ambos aceptar ahí. ¿Qué dice? No hay casos válidos. No se pueden calcular los estadísticos. Allá. ¿Qué ha sucedido acá? Es lo siguiente. Y hemos definido a cada uno de ellos, ¿no? Uno que es, digamos, la Universidad de Filadelfia y dos que es la Universidad de Ciudad de Obregón. Eso hemos definido, pero nos falta acá modificar. Acá no encontramos nada. Entonces decimos 1, control C, y los 15 primeros, control V, y 2 es la otra universidad. Control C, vamos los 15 siguientes. Control V. Ahora sí. 1 es la Universidad de Filadelfia, 2 es la Universidad de Ciudad de Obregón. Observamos acá
para verlo, las etiquetas de valor, hacemos un clic, ahí observamos, ¿no? Hemos definido cada uno. Clic, regresamos. Podemos ver en forma numérica o si no escrito, de acuerdo a lo que corresponde. Ahora sí, nos vamos en analizar, nos vamos ahí, estadístico descriptivo, vamos a explorar, vamos a restablecer nuevamente todo, agarramos la variable calificación al primer cuadro que estamos arriba, luego la segunda variable, el grupo de universidad, nos vamos al segundo cuadro. Nos vamos en gráficos, activamos ahí gráficos con prueba de normalidad, continuamos y aceptar. Listo. Ahí nos arroja estos cuadros el SPS. Analizamos cada uno de los cuadros. En el primer cuadro que dice resumen de procedimientos de los casos, nos dice que tenemos dos universidades, ¿no? Universidad de Filadelfia y la Universidad de Ciudad de Obregón. Cada uno de ellos tiene 15 individuos que han sido evaluados. Corresponde al 100%. Datos perdidos, ninguno. Y total, digamos, de datos, 15, que es el 100%. Eso nos dice el primer cuadro. El segundo cuadro, tenemos los estadísticos. Aquí nos vamos directo donde nos pide la media, ¿no? Nos dice la media, para hallar el TDStudent tenemos que verificar la media. La media dice, o el promedio también podemos decir, nos dice lo siguiente, que el estadístico es 81.20, nos sale ahí. O nos vamos acá donde dice la mediana también, ¿no? Que es 82 redondeado. Igual la otra universidad, si observamos, tenemos la media que es 79 y la mediana que tenemos 78. Si comparamos la media de la Universidad de Filadelfia, que es 81.20, con la media de la Universidad de Ciudad de Obregón, hay una diferencia entre ellos. Ahí, con estos dos resultados, podemos decir que la Universidad de Filadelfia, digamos, es mucho más significativo, ¿no? Porque tiene mayor, más grande el número, digamos, ¿no? Hay una diferencia de 2.2, digamos. Pero no nos basemos mucho en eso, pero estamos observando que hay una diferencia entre ellos. Pero nos vamos a lo que vamos, digamos, al resultado que nos pide, que es la prueba de normalidad. Eso es lo que queremos interpretar. En la prueba de normalidad, si observamos ahí, decimos, regresando acá, que tenemos que tomar en cuenta la prueba de Shapiro-Wilk, que es menor, digamos, menos de 30 encuestados, ¿no? Entonces, si es Shapiro-Wilk, entonces esos valores o esos resultados que tenemos en ese SPS, tenemos que tomar en cuenta. Vamos a la columna o al cuadro donde se encuentra el estadístico de Shapiro-Wilk, decimos lo siguiente. Acá donde dice SIG, o significancia, o P-valor. Primero vale 0.156, que es de la Universidad de Filadelfia, y el otro 0.257. Estos dos números de cada uno de las universidades, que nos sale el P-valor de cada uno, copiamos al Word que estamos trabajando. 0.156, acá lo tenemos, 0.156, y el otro es 257. 0.257. Muy bien. Ahí tenemos entonces el P-valor o la significancia de cada uno de ellos, tanto de la Universidad de Filadelfia como de la Universidad Ciudad de Obregón. Para hacer la comparación, entonces, el alfa, como hemos definido al principio, debe ser 0.05.
Ahora decimos, comparamos en esta primera fila. ¿Quién es mayor? Observamos que mayor es la Universidad de Filadelfia, que es 0.156. Entonces, colocamos que es mayor la Universidad de Filadelfia, los datos que nos arrojan, o el p-valor. El otro dato de la Universidad Ciudad de Obregón también nos dice que es mayor. Entonces, también ponemos el símbolo mayor. Ya estamos ahí encontrando o comparando esos valores que nos da el SPS y lo que hemos elegido o dando el margen de error cada uno al alfa, ¿no? El valor de alfa. Ahora sí, si decimos que p-valor es mayor en ambos casos, es mayor en ambos casos, entonces, ¿cuál sería la conclusión? ¿Cuál sería la conclusión? Entonces, agarramos el primer criterio. Dice, si p-valor, digamos, es igual o mayor a alfa, si p-valor es mayor o igual a alfa, entonces se acepta la hipótesis nula. Si p-valor es menor a alfa, se acepta la hipótesis alterna. En este caso, es mayor a alfa. Entonces, aceptamos la hipótesis nula. Al aceptar la hipótesis nula, decimos entonces que los datos proviene de una distribución normal. Esa sería la conclusión. Control T. Los datos que estamos analizando tienen una distribución normal. ¿Correcto? De acuerdo a estos valores que estamos encontrando acá. Seguimos. Y si es normal, son paramétricas. Recuerden que hemos visto también eso, ¿no? Vamos a la siguiente, que es encontrar la igualdad de la varianza. También ahí se define estos criterios. Si p-valor es igual o mayor a alfa, se acepta la hipótesis nula, quiere decir que las varianzas son iguales. Si p-valor es menor que alfa, va a aceptar la hipótesis alterna. Eso quiere decir que existen diferencias significativas entre las varianzas. Entonces, vamos a encontrar estos datos haciendo el uso del SPS. Entonces, para ello, tenemos que utilizar ya, digamos, el procedimiento que vamos a encontrar la TDStudy. Vamos a ir en analizar. Ahí nos vamos, a ver dónde estamos, comparar medias. Luego nos vamos a prueba T para muestras independientes. Hacemos un clic. Acá, variable para contrastar, es las calificaciones. Esta variable tenemos que encontrar. Y la segunda variable, donde está el grupo, tenemos que bajar donde dice variable de agrupación. Ahí. Pero observamos acá que nos aparece estos signos de preguntas. Quiere decir que tenemos que definir. Hacemos un clic encima de ello, ponemos definir grupo. Definimos el grupo. El grupo 1, recuerden que cuando cambiamos de valores, digamos, convertíamos a número, el grupo 1 correspondía a la Universidad de Filadelfia. Entonces ponemos acá grupo 1, va a ser 1 mismo. Y el grupo 2 va a ser a la otra universidad, el 2. Ponemos continuar. Vamos en opciones, a ver, ¿qué tenemos acá? Ahí está el margen de error también, es el 5%. Continuar. Y ponemos aceptar. Listo. Tenemos acá los datos de la TDStudy. Tenemos que definir, digamos, ¿no? Los valores que estamos encontrando o interpretar los valores que estamos encontrando. A ver, acá. En el primer cuadro, él es el estadístico del grupo. ¿Ya? Antes de eso, quiero que, por favor, de acá, para que no, de dónde salió el 1, de dónde salió el 2, ¿no? Decimos que el primer grupo correspondía al 1 y el segundo grupo correspondía al 2. ¿Y cómo podemos ver eso? Acá. Recuerden esto.
está el primer grupo 1 y el segundo grupo corresponde a 2. ¿Cierto? Eso. Entonces nos vamos al resultado. Tenemos el primer cuadro, es el estadístico de grupo. Verificamos cantidad, digamos, de individuos de la primera universidad, que es 15, y de la segunda universidad también, que es 15. La media, que encontramos la media entre ellos, en la primera 81.20 y el otro 79. Hay una diferencia, pero esa diferencia será significativa. Vamos a verlo más abajo de eso. Tenemos la desviación estándar y error típico. Eso no vamos a hacer uso de eso, pero encontramos lo que nos interesa es la media, ¿no? Encontramos ahí una diferencia entre ellos. Pero lo que queremos encontrar es si esa media es significativa o no es significativa. Para ello, tenemos que hacer uso de la prueba de Levené. ¿Recuerdan? Que estamos en eso. Prueba de Levené, para ver la igualdad de las varianzas. Si nos vamos aquí al p-valor de la prueba de Levené, entonces tenemos que el p-valor es 0.699. 0.699. Este valor vamos a pasarlo al Word que estamos trabajando. 0.699. 699. Acá tenemos. 0.699. Es el p-valor que hemos encontrado en la igualdad de varianza. Comparamos con el alfa, entonces decimos que ese p-valor es mayor. Y es mayor, decimos acá, este criterio que nos hemos planteado. Si p-valor es igual y mayor al alfa, entonces aceptamos la hipótesis nula. Si aceptamos la hipótesis nula, decimos que las varianzas son iguales. Control C, entonces en conclusión ponemos control V. Las varianzas son iguales. El otro caso dice, si p-valor es menor que alfa, y el resultado hemos encontrado que es mayor que alfa. Entonces no corresponde, corresponde a la primera. Que p-valor es igual y mayor a alfa. Se acepta la hipótesis nula. Eso quiere decir que las varianzas son iguales. Y eso tomamos como conclusión que las varianzas son iguales. Eso estamos tomando. ¿Sí? Ya hemos encontrado entonces la igualdad de las varianzas. Entonces, las varianzas van a ser iguales. Nos vamos al SPS. Tenemos dos criterios acá. Abajo dice, calificación. Si, dice, se han asumido varianzas iguales. Más abajo dice, no se han asumido varianzas iguales. Son dos criterios que nos arroja también digamos, el SPS para muestras independientes, la prueba T. Entonces, ¿cuál de los dos vamos a tomar en cuenta? Si hemos encontrado acá que las varianzas son iguales, entonces tomamos en cuenta la parte 1, o podemos decir la parte superior, que es, se han asumido varianzas iguales. Nos vamos en esa línea a la prueba T. La prueba T del p-valor, el sí, dice. Entonces, el p-valor de la prueba T de Student es 0.661. Estamos asumiendo que las varianzas son iguales. Pero usted dirá, profesor, pero abajo también el otro resultado es lo mismo. Sí, es lo mismo, pero en otros casos van a salir diferentes. Y al salir diferentes, ustedes tienen que asumir cualquiera de los dos, de lo que sale, digamos, de esta igualdad de varianza, de lo que han encontrado de esta igualdad de varianza. De acuerdo a ello, entonces tiene que ver, ¿no? ¿Cuál de ellos? En este caso, como las varianzas son iguales, tomamos en cuenta el primer p-valor, 0.661. Entonces nos vamos al Word, decimos, decisión estadística, el p-valor 0.661. ¿Sí? Dice, bueno, calcular p-valor de la prueba T de Student de muestras independientes. Comparamos
este p-valor con el alfa, la prueba T de Student. Entonces, al comparar, decimos que p-valor es mayor que el alfa. Mayor que el alfa. Conclusión. ¿Cuál será la conclusión? Ahora sí, nos vamos a la hipótesis que nos hemos planteado. Arriba. Acá, hipótesis del investigador y de la hipótesis, digamos, de alterna y la hipótesis nula. Pero ¿cuál de los dos vamos a tomar en cuenta? Vamos a interpretar acá. Y estos criterios. Dice, si la probabilidad obtenida, o sea, p-valor, es menor o igual que alfa, se rechaza la hipótesis nula. Si es menor o igual que alfa, se rechaza la hipótesis nula. En este caso, el p-valor es mayor. Entonces, el segundo criterio, decimos que p-valor es mayor o igual que alfa, es mayor. Entonces, no se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis nula. Este de acá. Esto nos corresponde. Se acepta la hipótesis nula. Entonces, si aceptamos la hipótesis nula, entonces decimos, acá, entonces, vamos a la conclusión, control B. Entonces, en conclusión decimos que no existe una diferencia significativa entre la media de calificación del grupo de la Universidad de Filadelfia y la media de calificaciones del grupo de la Universidad Ciudad de Obregón. No existe una diferencia significativa, entonces. Ese es, digamos, nuestro resultado de esta hipótesis que estamos hallando. Pero si ustedes recuerdan lo siguiente, cuando miramos acá la media, que hay una diferencia, digamos, entre las dos variables, entre las dos universidades, podemos decir, ¿no? Hay una diferencia. Pero aplicando ya el T de Student, donde nos va a dar el resultado final, entonces ahí observamos que no existe, digamos, una diferencia significativa entre los dos. Hay una diferencia mínima, pero esa diferencia mínima no es significativa. ¿Sí? Y ahí se culmina, digamos, el trabajo para encontrar lo que es la hipótesis, la prueba de hipótesis de lo que se plantea, ¿no? De cada uno. Puede ser la prueba de hipótesis general o hipótesis específicas. Todo este procedimiento para encontrar ello. ¿Alguna consulta para ustedes? ¿Colegas? Buenas. Doctor, ¿en qué Sí. tipo de investigación se realiza estamos trabajando? Digamos, para una investigación tipo cuasi experimental o pre-experimental, digamos, ¿no? Porque son muestras independientes, cada uno son evaluados, digamos, el instrumento es evaluado independientemente, ¿no? En este tipo. Como estamos viendo el ejemplo, que son evaluados dos grupos para ver entre ellos la comparación, ¿no? Doctor, y para la tarea que va a dejar, el trabajo que tenemos que hacer, ¿vamos a utilizar más o menos los mismos datos que nos está dando o también podemos buscar otra? Esos datos que les estoy mostrando, pueden ustedes modificarlas, algunas de ellas, o todas de repente, o buscar algo similar y puedan encontrar ustedes la prueba de hipótesis, ¿no? De uno de ellos. La prueba general podría ser de repente, ¿no? La prueba de hipótesis general. El rango de eso de las calificaciones, doctor, es de 1 a 100. Eso ya cada uno podemos poner, no puede ser de 1 a 100, 1 a 80 o 1 a 20. El intervalo ya lo colocan ustedes, ¿no? Ah, ok. Es un intervalo de evaluación que podemos tener. Sí, doctor, gracias. Muy bien, ¿alguna otra consulta? ¿Se está poniendo un poquito más complicado, colegas? ¿O se está entendiendo? Por favor, quiero que se manifieste. Nelly, por favor, profesora Nelly. Salió de sala la profesora Nelly. No, perdón, doctor, estaba hablando con el micro apagado, disculpe.
Sí, quería preguntarle si en nuestra tesis, que es correlacional, digamos, en mi caso es habilidades, perdón, habilidades comunicativas con evaluación formativa, ¿no? Esas son mis ¿Ya? dos variables. Voy a aplicar todo el procedimiento que acabamos de, digamos, de aprender. Sí, para encontrar si hay una, digamos, una diferencia significativa, digamos, entre las dos variables, entre los dos instrumentos, tiene que aplicarlo todo el procedimiento, ¿no? Ya, ya, doctor, esa era mi duda, gracias. Doctor, el ¿Alguna- procedimiento que hemos visto hoy día, ¿este es para tesis correlacional? O, No, no es para tesis correlacional, es para tesis tipo cuasi experimental o pre-experimental, ¿no? a ver, doctor, La- Doctor, si me, perdón, perdón, colega, sí, acabo de preguntarle que mi tesis era correlacional. Eso vamos a ver el otro student la siguiente semana, siguiente clase. Ahí vamos a ver un ejemplo de ello. y TED Ya, Studio también para correlacional. Sí, Doctor, claro, una porque pregunta. creo que la Continúa. mayoría está haciendo tesis correlacional, La mayoría, sí, ya, correcto. vamos a ¿no? hacer un ejemplo de ello para tener mucho más claro de ello, ¿correcto? Porque estamos, lógicamente que es importante aprender, digamos, todos estos instrumentos, pero en todo caso, ¿cuál es el que vamos a aplicar propiamente a nuestra tesis? Creo que en la mayoría está siendo tesis correlacional. Entonces, digamos, precisar en todo caso que este instrumento va a ser utilizado en el tipo de tesis que estamos desarrollando. Entonces, la siguiente sesión voy a traer un ejemplo exclusivamente para la TED Student sobre una tesis correlacional para que puedan ustedes aplicarlo en su trabajo, digamos. Eso, doctor, sí, muchas gracias. Listo, listo. Profesor Doctor, Walter, ¿y de qué va a depender que sea TED Student o Spearman o Pearson? no, ¿De eso sí, qué? cada uno de esos que hemos aprendido, esos estadísticos, ese depende de los valores que hemos encontrado. Recuerden que primero para encontrar la confiabilidad es el alfa de Cronbach, para, digamos, para ítems múltiples, ¿no? O, digamos, tipo Likert, es lo primero. Ya. Ujú. El de Richardson es para instrumento tipo dicotómico, sí o no, es para, digamos, un tipo de tesis cuasi experimental. Luego vemos el correlacional. Tenemos digamos, para ver la correlación, tenemos el de Pearson y tenemos de Spearman. Ahora, tenemos que ver si hay una distribución normal o no hay una distribución normal. Entonces, para los correlacionales, tenemos que utilizar el Spearman, la correlación de Spearman, en una tesis correlacional. En cambio, para una tesis cuasi experimental es la correlación de Pearson. Ahora estamos viendo el TED Student. Hay dos tipos de TED Student. Veamos un ratito, vamos a ver, compartir esta parte, este cuadro, para más o menos tener. Sí, doctor, por favor. Para saber en qué orden voy a aplicar y qué estadísticos Ya. sería necesario, doctor. ¿La tabla de frecuencia sería necesario, doctor, en una tesis correlacional o ya no? No, 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 la tabla de frecuencia no, porque yo quiero encontrar una relación entre las dos variables, ¿no? Y la tabla de frecuencia no me va a dar esos No resultados, ¿no? aporta, no aporta nada. No aporta, digamos, ¿no? Ya, La tabla doctor. de frecuencia. Pues, en este cuadro que le estaba mostrando, ¿no? Tenemos el primer grupo de estudios transversales para muestras independientes, entonces que hemos visto, digamos, para cuestionarios, digamos, solos, digamos, aislados, podríamos decir, que no está relacionado con nada, y que utilizamos la TED Student para muestras independientes, y el otro estudio longitudinal es para muestras relacionadas, o sea, relación de dos variables, ¿no? Puede ser la primera TED Student de muestras relacionadas o ANOVA para medidas de repetidas, cualquiera de los dos. Pero vamos a ver esta TED Student, si bien vamos a utilizar el TED Student, o bien se va a utilizar el U de Matt Whitman, uno de los dos. Eso vamos a aclarar mucho mejor la siguiente clase, pero voy a traer un ejemplo
como ustedes todos están trabajando con, digamos, tesis correlacional, entonces para entender mucho mejor cuál de los dos vamos a utilizar, bien Ude-Mann-Weyman o la TD-Stude, cualquiera de los dos. ¿Colegas? Pero con esta tabla podemos diferenciarlo, ¿no? Doctor, entonces sería alfa de Cronbach primero, la prueba de normalidad segundo, y dependiendo de la prueba de normalidad, sería Pearson o Spearman. ¿Y ahí nada más o algo más se tendría que aplicar? O ya eso sería toda la estadística. Eso y la prueba de hipótesis que es que estamos viendo, ¿no? Ah, ya, esto que hemos visto hoy día es solo para la prueba de hipótesis. Probar la hipótesis nada más. O sea, ya, después de Pearson o Spearman seguiría esto que hemos visto hoy día. Esto que Student. hemos visto. Bien esto de acá o bien lo que vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Cualquiera de los dos. Correcto, doctor, muchas gracias. Son tres estadísticos que tienen que utilizar. Uno que es para ver la confiabilidad del instrumento, que es el alfa de Cronbach, y el otro que es la prueba si es paramétrica o no paramétrica. Si es paramétrica, digamos el Pearson, si no es no paramétrica, es Spearman, ¿no? Cualquiera de los dos. Depende de cómo sale su análisis de su base de datos. Y luego, por último, la prueba de hipótesis que puede ser TD-Student o de Matt-Weyman, ¿no? Eso vamos a ver la siguiente clase, digamos, ¿no? Pero ya está más o menos dando forma a tantos estadísticos, tantos valores que tenemos, ¿no? Sí, profesora Nelly. Sí, doctor, casualmente el pedido del colega, eh, como ya estamos prácticamente para finalizar, encontramos tesis y estamos viendo pues que en la parte estadística no vemos que hay algunos instrumentos que ha compartido usted con nosotros, pero que no están usados, digamos, en la tesis, por ejemplo, que estamos revisando. Entonces mi pregunta era, yo decía, ¿dónde va este estadístico que nos ha compartido el maestro y no lo vemos acá en la tesis? ¿No? Entonces, un poco precisar qué tipo de estadísticos vamos a utilizar para el tipo, digamos, de tesis que estamos desarrollando, ¿no? Y empoderarnos en eso, ¿no? Más que todo, porque es lo que vamos a afrontar en el corto tiempo. Exactamente, Eso, exactamente. doctor. Disculpe, cuando ustedes van a realizar las exposiciones y van a escuchar acá a unos compañeros, van a ver ustedes, ¿no? Los estadísticos, la parte estadístico, si es en esa investigación ha sido, digamos, necesario aplicar este estadístico no. Ahí ustedes mismos van a diferenciarlo, van a descartar, digamos, ¿no? ¿Qué es lo necesario, digamos? Entonces, ¿para qué me sirve? Si mi tesis es correlacional, entonces, y digamos, mi objetivo dice una relación de esta variable con la otra variable, eso es lo que tengo que buscar, el estadístico, ¿no? De eso. ¿Para qué voy a utilizar, digamos, la tabla de frecuencia? Eso no me va a decir nada, no me va a hablar de relación entre una u otra variable. Entonces, ahí van a ver, ¿no? Nosotros mismos vamos a descartar a la hora que van a estar respondiendo ustedes y se van a empapar porque van a utilizar una tesis parecida, digamos, al de que ustedes están trabajando y van a empaparse, van a llenarse de información mucho mejor de la parte estadística, ¿no? Y se van a dar cuenta que lo primero que es el alfa de Cronbach que tiene que utilizar para validar ese instrumento en una tesis correlacional, ¿no? Y lo otro, si la correlación es de Pearson o de Spearman, ¿no? Cualquiera de los dos, dependiendo de los resultados que van a tener, o el valor de alfa que encuentren, o el p-valor, digamos. Y por último, digamos, la contrastación de la hipótesis. Puede ser la T de Student o de U de Matt Whitman, ¿no? Que lo vamos a ver en la siguiente clase. Eso. Y todos estos estadísticos que estamos viendo no quiere decir que todos ellos van a utilizar en su tesis. No. Son ciertos para una correlacional, ciertos estadísticos para una cuasi experimental o también para una pre-experimental y eso, dependiendo el tipo o el diseño de la tesis que están trabajando. Todo depende de eso. Pero recuerden que el estadístico, o sea, todo lo que estamos viendo, son para tesis cuantitativas, de enfoque cuantitativo. Acá no entra cualitativo, nada, cualitativo no entra en ninguna estadística, solamente cuantitativo, nada. Eso. Muy bien. Voy a dejar de grabar.